Hola chicos y chicas, bueno, ya habéis visto el enunciado del problema. Aquí tengo ya los datos puestos y un dibujito, ¿vale? He puesto un bloque en un plano inclinado. Falta poner por aquí algún dato, ¿vale? Vamos a poner la inclinación, que era 15 grados, ¿vale? Importante el detalle del enunciado cuando dice qué fuerza horizontal, ¿vale? Hablando de una fuerza horizontal. Pues eso, que sería una fuerza, no sería una fuerza paralela a la superficie del plano, que sería mucho más eficiente, sino una horizontal, que habrá pues una componente vertical que lo único que estará haciendo pues es fastidiarnos un poco, como veremos ahora, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo primero siempre, ¿vale? El dibujito y pues realizar aquí un esquema de sólido rígido donde aparezcan todas las fuerzas que intervienen. Y la primera fuerza que voy a poner va a ser el peso, ¿vale? El peso, como sabéis, pues es una fuerza debida a la gravedad. Voy a poner así. Siempre se pondrá vertical, ¿vale? Y hacia abajo. Se supone que va en la dirección hacia el centro de la Tierra, ¿bien? Como esta fuerza no es perpendicular ni paralela a la superficie del plano, al desplazamiento que se está produciendo, pues lo tendré que descomponer en fuerzas que sean o bien perpendiculares o bien paralelas a la dirección del movimiento, ¿vale? Entonces tendríamos perpendicular, esta sería la componente perpendicular, también la podéis llamar normal, y muchas veces utilizamos esta nomenclatura P sub Y, ¿vale? Suponiendo unos ejes, ¿vale? Coordinados, Y sería la dirección vertical, en este caso perpendicular al plano o normal al plano, y X pues sería la dirección horizontal al plano. La componente X de el peso pues sería más o menos así, ¿vale? Vamos a poner aquí PX. Ok. La fuerza esta que aplicamos y que es horizontal, pues también habría que descomponerla. Una fuerza, una componente paralela al plano, llamémosla F sub X, ¿vale? Voy a recalcar un poquito esto para que lo veáis. Y una también, voy a poner así, un poco, ¿vale? F Y, que sería la normal al plano o perpendicular, si lo veis mejor, lo entendéis mejor así, ¿vale? Bien, fuerzas. ¿Qué más fuerzas faltan? Bueno, me dicen que hay una fuerza de rozamiento, que hay un coeficiente de rozamiento mi igual a 0,65. Pues eso quiere decir que hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, de la manera que vamos a sumar las fuerzas, pues se supone que estarían todas aplicadas en el mismo punto. Pero yo, para no complicar este dibujo mucho, la voy a poner así, ¿vale? Lo voy a poner aquí, para destacarlo un poquito. La fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al desplazamiento. Es decir, si el movimiento es ascendente en esta dirección, la fuerza de rozamiento será pues en sentido contrario, ¿vale? En la misma dirección y en sentido contrario siempre. Bien. Bueno, pues a priori parece que ya está, pero no, ¿vale? Porque si esto fuese así, pues esto se supone que se hundiría aquí. No se hunde porque el plano responde, tiene una fuerza aquí de reacción, que es la que llamamos fuerza normal, ¿vale? Bien, la normal. Bueno, vamos a ver, formulitas que nos van a hacer falta por aquí. Bueno, pues vamos a tener que descomponer las componentes Fx y Fi y las componentes Px y Pi, ¿vale? Para eso vamos a dibujar aquí unos triangulitos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues esta sería Pi, y esta más pequeñita Px, imaginaos que estuviese aquí, ¿vale? Y entonces esta, el peso, sería este vector y formarían este triangulito, donde vemos que este ángulo de aquí es igual a 15 grados, es igual que este ángulo de aquí, ¿vale? Esto sería 15 grados. Bueno, pues con este triangulito ya vemos que el peso, la componente X, el peso, es el cateto opuesto al ángulo de 15 grados. Así que aplicando un poquito de trigonometría muy básica, vemos que es el peso por el seno de 15 grados. Y PY, o P sub Y, es el cateto contiguo al ángulo, es decir, por el coseno
de 15. Esto lo podríamos calcular porque nos dan como dato la masa y, por supuesto, pues la gravedad. Aunque no nos lo den, podemos suponer ya que nos la dan, ¿vale? 9,8 metros por segundo cuadrado o 10. Si nos dicen 10 en el enunciado, usad 10, ¿eh? Vale, con otro triangulito voy a descomponer también la fuerza F. Aquí colocaré Fx. ¿Vale? Esto será Fx. Aquí cerrando el triangulito, la Fi. Y la hipotenusa de este triangulito sería F. Bueno, pues vemos aquí también, aquí F, esto sería también este triangulito de aquí, ¿vale? Este triangulito, vemos que es este, 15, igual que este. Entonces, vemos que Fx aquí es el cateto contiguo al ángulo de 15, voy a ponerlo, 15. Así que será F por el coseno de 15 y F sub y pues será F por el seno de 15. Bueno, ya tenemos todas las fuerzas que no son paralelas al plano ni normales al plano, ya las tenemos aquí descompuestas. Bien, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la suma, el sumatorio de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, al producto de la masa por la aceleración, ¿vale? Con esto hay muchos memes por ahí, ya los iréis entendiendo ahora que estáis estudiando dinámica. Y bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hemos descompuesto esto en fuerzas verticales y horizontales para aplicar la segunda ley de Newton en esas dos direcciones, en la dirección horizontal y en la dirección vertical. Y partimos además de dos cosas, de que este bloque no se mueve en la dirección, en esa dirección vertical, es decir, ni se va a hundir en el plano, ni se va a elevar sobre el plano, cosa que podría pasar si tiráramos en otra dirección, ¿no? Si tiramos muy fuerte en esa dirección ascendente, ¿verdad? Pues podríamos levantarlo, ¿vale? Pero como nos dicen que el bloque lo estamos arrastrando por el plano, pues ya suponemos que en la dirección vertical no se mueve. Sí lo hará en la horizontal, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando yo haga la suma de todas las fuerzas verticales, igual a la masa, ¿no? Por la aceleración, digamos, la aceleración vertical, ¿vale? Y verticales me refiero a fuerzas normales, que son perpendiculares al plano. Pues esta aceleración será 0. Así que realmente aquí lo que vamos a hacer es sumar las fuerzas normales, ¿vale? Perpendiculares al plano, lo que sería la normal, la fuerza Y y el peso Y. Y el resultado tiene que ser la masa por 0, es decir, 0. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, tendríamos que establecer también un sistema de referencia en el que digamos qué va a ser positivo y qué va a ser negativo. No he hecho nada, pero entendemos que hacia arriba va a ser positivo, ¿vale? Y hacia la derecha también va a ser positivo. Bueno, hacia la derecha no, en el sentido del movimiento va a ser positivo y en contra negativo. Bueno, entonces, positivo tenemos la normal, hacia arriba, ¿vale? Y luego negativas, fuerzas verticales o normales negativas serían Fi y Pi. Estas restando, menos Fi menos Pi. Y eso tiene que ser igual a la masa por 0, es decir, a 0. Bien, ¿qué sacamos con esto? Con esto podemos sacar la normal. Con esto sacamos que la normal es Fi más Pi. O sea, Fi, F por el seno de 15 más Pi. Peso por coseno de 15. El peso lo voy a cambiar ya por masa por gravedad. ¿Sabéis? Esta formulita, P, masa por gravedad, pues M por G por coseno de 15, ¿vale? Esta expresión nos va a hacer falta luego. No podríamos calcularla normal porque no conocemos el valor de F. De hecho, es lo que nos piden, es lo que necesitamos calcular, ¿vale? Sí podríamos, calcular el seno de 15 y este valor también lo podríamos calcular. Pero en principio vamos a dejarlo ahí, luego le metemos la calculadora y sale mucho más exacto. Bien, hemos aplicado la segunda ley a las fuerzas en dirección normal o perpendicular, si lo entendéis mejor, al plano. Y ahora vamos a hacer lo mismo para las fuerzas que sean paralelas al plano, ¿vale? Para las fuerzas, voy a llamarlas horizontales, ¿vale? Aunque esto de horizontal y vertical no quede tan bien. Pues será igual a la masa por la aceleración. Bien, ¿cuáles son esas fuerzas? Pues tenemos
si positivo es en la derecha, solamente positiva tenemos fx. Bueno, pues fx positiva. ¿Qué hay que restarle? Pues hay que restarle la componente x del peso, px, y hay que restarle la fuerza de rozamiento, menos la fuerza de rozamiento. ¿Y eso cuánto tiene que ser? Pues eso tiene que ser la masa por la aceleración. Bien, voy a poner aquí lo que es cada cosa, ¿vale? Fx es f por el coseno de 15. Vamos a ponerlo. Voy a dejarme ya esto aquí. F por el coseno de 15. Eso sería fx. Peso sería m por g por la x sería el seno de 15. Seno de 15. Fuerza de rozamiento. Bueno, la fuerza de rozamiento es mi por la normal, ¿vale? Recordad eso, pongo aquí la formulita, ¿vale? Fuerza de rozamiento es mi, el coeficiente de rozamiento, por la fuerza normal. No aprendáis otra fórmula, porque la fórmula es esta, ¿eh? Y aquí fijaos, la normal, fijaos lo que es, ¿vale? No es m por g por el coseno. Eso sería si no hubiese ninguna otra fuerza. Al existir esta fuerza, la componente y va hacia abajo. Empuja el bloque hacia abajo. Hace que este bloque, pues eso, tenga mayor fuerza sobre el plano y con ello mayor rozamiento. Entonces, aprended esta formulita que es la suya, ¿vale? Sería mi por todo esto. Pues mi por f por seno de 15. Voy a poner sin paréntesis, te voy a poner aquí un menos. Mi por m por g por coseno de 15, ¿vale? Restando menos fuerza de rozamiento. Esto lo podía haber puesto entre paréntesis y sumando, que era lo que iba a hacer. Y si ponemos ya sin el paréntesis, pues quedarían así las dos restando, ¿vale? Igual a la masa por la aceleración. Ya lo tenemos aquí todo. Es simplemente sustituir valores y vamos a ver qué valores, ¿vale? Porque lo que nos piden es que calculemos la f, ¿vale? Que calculemos la f. Y para eso, ¿qué habría que hacer? Pues habría que despejar la f. Voy a despejar de aquí la f. Tendríamos f por coseno de 15 menos mi por f por el seno de 15, ¿vale? Y todo lo demás lo voy a pasar al otro lado. Masa por aceleración más m por g por el seno de 15 y ¿quién me dejó atrás? A esta gente. Más mi por m por g por el coseno de 15. Bueno, he despejado bueno, estoy intentando despejar la fuerza. Ahora ya para despejarla tendría que sacar factor común aquí la fuerza. F que multiplica al coseno de 15 menos mi por el seno de 15. Igual pues a todo esto, ¿vale? Masa por aceleración más masa por gravedad por seno de 15 más mi por m por g por el coseno de 15. Y finalmente la fuerza es igual a todo esto, masa por aceleración más masa por gravedad por seno de 15 más mi por masa por gravedad por coseno de 15 dividido entre el coseno de 15 menos mi por el seno de 15. Bueno, hemos sacado la formulita, ¿vale? Esto no era obligatorio. Podríamos haber sustituido los valores que conocemos en cualquier momento. Y nos habría quedado una ecuacioncita, ¿vale? Que dependería del valor que yo ponga aquí en la aceleración, ¿vale? Tendría una función que me daría el valor de la fuerza horizontal en función de la aceleración que yo quiera que tenga el bloque en su subida. Entonces, aquí va a pasar dos cosas, ¿vale? Si sustituís para el apartado A, dice velocidad constante. Si la velocidad es constante, lo que tenéis que cambiar es la A por 0. Y os dará que la fuerza es aproximadamente 44 newtons, ¿vale? Simplemente poner aquí en la aceleración 0, porque la velocidad es constante. Aquí pondremos 4, 9,8, el seno de 15 con la calculadorita, ¿vale? 0,65 el valor de mi, 4 kilos, 9,8, coseno de 15. Simplemente sustituir y la fuerza os debe dar 44 newtons. En el apartado B, para que suba con una aceleración igual a 2
metros por segundo cuadrado, pues igual, sustituimos aquí la aceleración por 2 y os dará que la fuerza, en este caso, es igual a 54 newtons, ¿vale? Os lo dejo así, a punto de caramelo, ¿vale? Y si alguno lo quiere hacer sustituyendo de otra manera, haciéndolo quizá, pues no sé, más visual, o por lo menos con menos seno, coseno y más numeritos, pues lo único que meterá un poquito más de error. A lo mejor le baila un poquito estas cifras, le sale aquí 43,8 y aquí 54,1, ¿vale? Pero que no hay problema, chavales. Bueno, lo importante es que lo entendáis y que practiquéis. Mucha suerte con los exámenes y un saludo a todos.